Hola, bienvenido a la clase digital, empresa especializada en soluciones tecnoeducativas. Entre ellas, toda la línea de productos Tomy, pizarra digital, Tomy 7, Tomy Play, plataforma, y app. Hoy, dictaremos un taller sobre la plataforma Tomy y las matemáticas. La profesora Paola Rodríguez, desde Paraguay, nos enseñará a crear una clase. Que es crear una clase desde cero. Entonces, ¿cómo creo una clase desde cero con Tomy? Estoy dentro de mi perfil y voy a seleccionar la herramienta de crear una clase. Entonces, lo que tengo que hacer es colocar el nombre. En este caso, yo les voy a plantear una clase de matemáticas. Sin embargo, con las herramientas que voy mostrando, ustedes ya van a usar su imaginación para preparar una clase de cualquier área o nivel. En este caso, voy a llamarla a mi clase funciones cuadráticas. Funciones cuadráticas, representación gráfica, vamos a llamarle. Y aquí, un poquito más abajo, fíjense que me pide que yo seleccione en qué área está. ¿Por qué? Porque si yo esta clase la coloco como pública, entonces, para que sea más fácil el filtro si alguien más quisiera buscar y utilizar esta clase. Entonces voy a seleccionar aquí, matemáticas, y luego a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hice? Creé una clase, le coloqué el nombre y el área. Bien, fíjense que aquí a la derecha hay como un cohete. Y dice que ahora mismo tengo 2 de 10 puntos. Entonces, esta clase debe llegar a los 10 puntos y para eso tenemos que cumplir ciertos requisitos. El primer requisito es el nombre de la clase, que aquí ya tiene un check porque ya tiene nombre mi clase. El siguiente es la imagen para la clase. Entonces, aquí yo puedo seleccionar una imagen. Para seleccionar esa imagen, lo que vamos a hacer es, hacemos clic aquí y lo que hace es, en realidad, abrir toda la carpeta de imágenes que yo tengo en mi ordenador. Entonces voy a seleccionar alguna imagen que ya tengo aquí. Esto ustedes ya pueden guardarlo de antemano. Voy a seleccionar esta, por ejemplo. Voy a seleccionar abrir. Y ahí ya aparece la imagen. Fíjense que yo puedo aumentar un poquito el tamaño, disminuirlo. Y algo muy, muy importante es que cada vez que yo inserto una imagen en la plataforma, aquí me aparece un check que yo tengo que activar para que esa imagen quede ahí. Muchos profes me han dicho que de repente colocan la imagen y no les guarda los cambios. Y es porque cada vez que yo agrego una imagen, aparece ahí un check y yo tengo que seleccionarlo, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, miramos el cohetito y ya tengo 4 puntos de 10. Ya tiene nombre mi clase y ya tiene una imagen. Ahora necesito agregar mínimo 4 preguntas. Bien. Entonces, a la hora de agregar preguntas, Tomy tiene una nueva herramienta también ahora donde yo selecciono aquí, importar recursos y podría traer incluso preguntas que aparecen en otras clases. Sin embargo, nosotros vamos a hacerlo desde cero. Por lo tanto, voy a elegir la herramienta de añadir recursos, ¿sí? Aquí tenemos una serie de tipos de preguntas que nos permite la plataforma. Entonces vamos a comenzar, fíjense, estas que están en verde, todas las que están en verde son preguntas autoevaluables. ¿Eso qué significa? Que yo voy a asignar la pregunta o el enunciado y tendría que marcar cuáles son las respuestas correctas y eso la plataforma va a evaluarlo. Aquí hay una opción que dice pregunta abierta. Si selecciono esta opción que no está pintadita en verde, entonces lo que haría la plataforma es, si el alumno completa, es colocarme como que completó, pero no le asigna puntos. Y más abajo, fíjense que hay 3 herramientas. La primera es la opción de agregar un video, un documento de texto y una imagen. Entonces vamos a comenzar esta clase agregando un video, ¿sí? Para poder agregar un video a nuestra clase en la plataforma de Tomy Digital, lo que tenemos que hacer es colocarle un nombre al recurso. En este caso voy a poner representación de las funciones cuadráticas como título del video, ¿sí? Y lo que necesito es, acá me dice, ingresa al URL del video de YouTube o de Vimeo. De esas 2 plataformas yo puedo traer. Yo ya busqué de antemano un video, en este caso que habla sobre funciones cuadráticas. Entonces lo que hago es copiar ese link del video, control C para copiar, vuelvo a mi plataforma y aquí donde dice ingresa, control V corta para pegar. También aparece el check.
Selecciono y ahí ya está el video. Una vez que ya verifico que esté todo bien, el título y el video sea el correcto, voy a seleccionar en guardar. Y entonces voy mirando cómo queda mi clase. Fíjense que ya aparece el primer recurso, que es un video. Bien, vamos a suponer que ahora yo quiero agregar otro recurso y que sea un listado de las fórmulas que van a utilizar ellos para poder responder a las preguntas que voy a plantear en esta clase. Entonces vamos a añadir recurso y tenemos opción de agregar una imagen o un documento de texto. Voy a seleccionar documento de texto. Cuando seleccionamos esta herramienta, en realidad, lo que me permite la plataforma Tomi es que yo agregue el texto o que pueda copiar el texto de alguna página de internet o de un documento, de un libro, etcétera, y pueda copiarlo aquí, ¿verdad? En este caso, entonces voy a poner resumen de fórmulas, por ejemplo. Y lo que sí tenemos aquí la opción es, por ejemplo, de agregar una imagen también. Entonces yo aquí tengo ya un documento de Word que si bien no puedo subir el documento completo, lo que voy a hacer es ir subiendo parte del documento. Entonces en este caso voy a seleccionar todo esto, control C para copiar, voy a volver a mi plataforma y aquí donde dice escribe aquí, voy a pegar eso, ¿sí? Se copió esto y aquí tenía que decir a distinto de 0. Entonces ya tengo un texto. Y abajo yo quiero colocar una imagen. Entonces, para colocar la imagen tenemos aquí la opción de insertar imagen. Y esta herramienta acepta imágenes en formato JPG o PNG, que puedo arrastrar o si hago clic en esa ventana me va a permitir explorar. En este caso yo ya tengo esa imagen también, ya la guardé, sería esta. Entonces selecciono la imagen y le voy a seleccionar luego en abrir. Aquí también tenemos la opción de aumentar o disminuir esto, ¿verdad? Una vez que ya está listo, seleccionamos en aceptar. Entonces fíjense que quedó aquí mi documento de texto que se llama resumen de fórmulas, donde hay una primera parte de texto que copié y luego inserté una imagen. Una vez que terminamos, seleccionamos guardar. Ahí ya está guardado, me dice que se guardó hoy a las 11:46 am y cerramos. Salí sin querer, no importa, voy a editar mi clase. Entonces, fíjense que quedó todo esto guardado, por más que yo salí sin querer, igual quedó ahí y puedo seguir editándolo porque esto se va guardando automáticamente. Entonces tenemos ya dos recursos, ¿verdad? Un videíto que habla sobre la representación gráfica de funciones cuadráticas y un resumen de fórmulas. Esto yo puedo editarlo en cualquier momento o incluso puedo eliminarlo, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Ahora sí vamos a empezar a agregar algunas preguntitas. Y para eso voy a usar yo dos herramientas más, aparte de la plataforma, que son herramientas que suelo usar en mis clases de matemática. Una de ellas es la herramienta de GeoGebra que voy a usar para graficar. Y otra de las herramientas que voy a usar es la pizarra OpenBoard que voy a utilizar para hacer mis capturas de pantalla y convertirlas más rápido en imágenes. Bien, entonces voy a ir aquí a añadir recurso y voy a seleccionar, por ejemplo, la primera que dice única respuesta. Entonces en este caso, fíjense que aquí arriba me aparece cuántos segundos voy a darle en el caso que yo seleccione que esto fuera por competencia. Y lo máximo que podemos darle es 240 segundos, ¿verdad? Voy a seleccionar, por ejemplo, 120 segundos aquí. Y hay también una nueva herramienta de Tomi, que es la opción ahora de agregar fórmulas matemáticas. Y eso es genial para nuestra área, porque anteriormente no podíamos agregar fórmulas matemáticas y ahora ya tiene un pequeño editor de ecuaciones. Bien, entonces voy a colocarle una pregunta que va a decir lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, la función. Y acá quiero ingresar la función, así que voy a ir aquí donde aparece f de x en miniatura. Y aquí voy a agregar mi función. Ese es mi editor de ecuaciones. Entonces, ¿qué quiero que diga? La función f de x igual a x al cuadrado menos 5x más 6, por ejemplo. Fíjense todas las herramientas que tenemos. Entonces, esta es la función que quiero que aparezca
voy a seleccionar entonces añadir. Y ella aparece. La función f de x igual a x cuadrado menos 5x más 6 corta al eje de ordenadas en el punto, y hay 2 puntos. Y ahora voy a empezar a colocar mis opciones de respuesta. Entonces, en este caso, la primera opción que voy a colocar va a ser, por ejemplo, 0,6, y como esa es la respuesta correcta, selecciono aquí, marco, para que el programa pueda autoevaluar al alumno cuando el alumno realice esta actividad. Fíjense que también tenemos la opción de agregar nuevamente un editor de ecuaciones para cada opción de respuesta. Bueno, voy a colocar entonces otra respuesta más. En este caso voy a poner, por ejemplo, 0,3 y puedo seguir añadiendo. Voy a añadir una más y voy a poner, por ejemplo, 6,0. Y entonces yo puedo asignarle a esto también una imagen, ¿sí? Esa imagen es la que voy a mostrarles ahora cómo con el Open Board voy a crear esa imagen bien rapidito. Se puede crear una prueba de matemáticas. Bien, nuestra función es x cuadrado menos 5x más 6. Así que sin salir de ahí, aquí abajito ya tengo abierto mi programita de GeoGebra y lo que voy a hacer es representar gráficamente esa función, ¿verdad? Entonces en GeoGebra cargamos aquí en la entrada y es igual a x al cuadrado menos 5x más 6 y fíjense que GeoGebra ya me graficó esa función. Entonces yo aquí tengo mi herramienta de mi pizarra Open Board, que si ustedes quieren conocer más acerca de Open Board y GeoGebra, les invito a que participen el jueves del taller de Wacom, porque ahí voy a hacer un uso profundo de estas dos aplicaciones. Entonces yo quiero recortar una parte de esta pizarra y quiero convertirla en imagen. Entonces el Open Board me da esa facilidad. Con esta herramienta llamada capturar parte de la pantalla, lo que voy a hacer es capturar la parte de la pantalla que quiero y voy a seleccionar la opción que dice añadir a la biblioteca. ¿Sí? Ahora voy a volver a mi plataforma, voy a seleccionar aquí al lado del enunciado de la pregunta, imagen, y voy a hacer clic donde dice arrastra los archivos. ¿Dónde fue a parar esa imagen que yo seleccioné y le di a añadir a biblioteca? Fue a parar a una carpeta que automáticamente se genera, que se llama Open Board, ¿sí? Que está sincronizada con mi aplicación. Entonces voy a bajar un poquito esto y voy a encontrar la imagen ahí abajo. Esta es la imagen que yo acabo de capturar. Así de rápido podemos generar imágenes usando Open Board. Voy a seleccionar abrir y ahí ya aparece la imagen. Yo puedo aumentar de tamaño o disminuirla. Esta es una representación gráfica de esta función que aparece aquí para que el alumno pueda visualizar eso que yo le estoy preguntando. Repito que como yo estoy haciendo esto para matemáticas, ustedes pueden hacerlo para cualquier materia. Cualquier pregunta, una imagen alusiva y las opciones, ¿sí? Y esa imagen que ustedes necesitan, utilizando el Open Board, pueden traerla de cualquier lugar, de una página de internet, de un video, de un archivo, de donde sea, ¿sí? Con esa herramienta. Bueno, selecciono aquí el check para decir que ya está bien la imagen, me fijo otra vez en la cantidad de segundos, ya están todas mis opciones, ya está marcada la opción correcta y seleccionamos guardar. Entonces voy mirando cómo queda mi clase. Ya tenemos un video, ya tenemos un archivo de texto y ahora tenemos una pregunta del tipo única respuesta, que tiene una imagen, así aparecería el enunciado de nuestra pregunta. Y aquí, como estoy yo editando la clase, me aparece cuál es la pregunta que yo marqué como correcta. Vamos a ir verificando otra vez eso, ¿verdad? Vamos a seleccionar y añadir un recurso más. También podemos seleccionar, por ejemplo, uno que tenga múltiples respuestas. Entonces, si selecciono ese tipo de recurso, es la misma cosa, solamente que acá me permite decir que más de una respuesta es correcta, ¿verdad? Entonces, como estamos hablando de ecuaciones cuadráticas, yo voy a poner respecto a la ecuación, respecto a la función cuadrática, y ahí quiero cargar una función, así que voy otra vez aquí a f de x, y coloco f de x es igual, y la función que voy a cargar va a ser, por ejemplo, 2x al cuadrado menos 5x más 4. A añadir. Entonces, lo que quiero decir aquí es, respecto a la función cuadrática f de x igual a lo que cargué, podemos afirmar
qué y 2 puntos. Y acá voy a empezar a colocar las posibles opciones, pero va a haber más de una opción correcta, entonces yo tengo que marcar cuáles son las correctas. Por ejemplo, una de las opciones que podemos poner ahí es corta al eje de ordenadas en el punto 0,4, por ejemplo, y esa sería una opción correcta respecto a la función. Otra cosa que puedo colocar es, por ejemplo, tiene 2 raíces reales. Tiene 2 raíces reales. Para verificar esto, fíjense que yo cargué nomás una función, entonces voy a usar el GeoGebra otra vez y voy a representar gráficamente. Entonces tenemos 2x cuadrado menos 5x más 4. Voy a GeoGebra, voy a modificar esta que tengo aquí y voy a poner 2x cuadrado menos 5x más 4. Y ahí ya me grafica. Entonces voy a capturar parte de la pantalla y voy a seleccionar añadir a biblioteca. Ya está disponible esa imagen. Entonces yo ya veo aquí que como no le corta el eje de ordenadas, entonces sus raíces en realidad son imaginarias, así que tiene 2 raíces reales, es una respuesta incorrecta. Podemos poner entonces no corta al eje X, por ejemplo. En ese caso también sería correcto porque eso va a visualizar en el gráfico y tiene raíces en realidad imaginarias. Ahora sí voy a traer aquí la imagen. Entonces voy a ir a la parte de imagen, hacemos clic, ya me abre directamente la última carpeta que estoy usando, que es la OpenBoard, y justamente ahí quedó esa captura de pantalla que hice. Y entonces tenemos la representación gráfica de la función sobre la cual estamos hablando en este ejercicio. Marcamos los segundos, esto ya es un poquito más largo, así que tenemos que darle más tiempo a los chicos, en el caso que sea una evaluación de tipo competencia, ¿verdad? Bien. Y una vez que ya me fijo que estas son las 2 opciones correctas, entonces voy a seleccionar guardar. Bueno, ¿qué tal estamos hasta ahí? Me van avisando si hay preguntas, perdón. Entonces, vamos otra vez a la parte de añadir recursos y acá tenemos un montón, ¿verdad? Entonces les voy a mostrar algunos porque no quiero extenderme demasiado. Este es nuestro primer webinar y vamos a ir haciendo varios más. Entonces vamos a mostrar, por ejemplo, la que se refiere a ordenar. ¿Sí? En este caso, la que se refiere a ordenar, lo que yo tengo que hacer acá es escribir la pregunta. Acá no me da la opción de poner imágenes en el enunciado, pero puedo pedirle, por ejemplo, ordena de menor a mayor, atendiendo al discriminante, que es algo importante en las funciones cuadráticas. En este caso, fíjense como que es ordenar, en cualquier materia se puede utilizar. Si ustedes están haciendo un análisis de un texto y ese texto lo colocaron más arriba, pueden pedirle acá que ordene secuencialmente algunas escenas o algunos fragmentos del texto, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí yo tengo que colocarlo ordenadamente, es decir, en la forma correcta, ¿verdad? Y aquí yo lo que tengo que colocar es una imagen. Entonces lo que voy a colocar es, voy a poner algunas imágenes. Justamente voy a utilizar la última imagen que teníamos, esta que tiene su discriminante negativo. Y acá podríamos colocar la función, por ejemplo, o podemos colocarle no se intersecta con el eje X. Ustedes eligen lo que van a colocar, ¿sí? Y aquí en segundo lugar voy a colocar, necesito una imagen que tenga discriminante 0. Como no tengo esa imagen, bueno, voy a crearle un ratito aquí. Entonces voy a ingresar una función en GeoGebra que tenga su discriminante igual a 0. Y vamos a colocar, por ejemplo, x cuadrado menos 6x más 9. Voy a capturar parte de la pantalla. Voy a decirle, voy a añadir a biblioteca. Vuelvo a mi plataforma. Selecciono aquí el espacio donde voy a cargar la imagen y busco esa imagen.
sería esta entonces. En este caso el discriminante es 0. ¿Sí? Eso deberían ya saberlo los chicos, obviamente. Antes hacemos todo un repaso. Entonces acá ponemos intercepta en un punto al eje X. Y vamos a añadir una opción más. Y entonces aquí colocaríamos una función cuadrática cuyo discriminante sea positivo. Creo que ya tengo un gráfico y puede ser este, por ejemplo, donde el discriminante es positivo porque vemos que le cortan 2 puntos al eje X. Entonces ponemos corta en 2 puntos al eje X. Miramos otra vez si está todo bien. Analizamos acá cuánto tiempo vamos a darle. Vamos a darle un minutito para que responda. Y este sería el orden correcto. Es decir, discriminante negativo, discriminante 0, discriminante positivo. Y seleccionamos guardar. ¿Sí? Así va quedando entonces mi clase. Un recurso más vamos a agregarle. Entonces, un recurso más que sería una imagen, por ejemplo. Una simple imagen. Y acá lo que voy a poner es análisis del discriminante. Justamente. Entonces, voy a seleccionar la imagen que en realidad ya la tengo, creo que ya la tengo guardada por aquí. Es esta. Entonces, en este caso, justamente habla de los determinantes y de qué pasa cuando es positivo, negativo, 0 respecto a los gráficos. Entonces, esta imagen, en realidad, si nos ponemos a pensar, tendría que ir antes. Pero eso no importa porque yo puedo ordenar luego mis recursos, ¿verdad? Entonces, yo puedo decirle, por ejemplo, aquí, puedo seleccionar ordenar recursos, porque necesito que esa imagen esté antes de la pregunta que acabo de hacer. Entonces, yo puedo, con un clic sostenido, puedo arrastrarlo, por ejemplo, aquí. Seleccionamos aceptar y así está quedando mi clase. ¿Sí? No quiero extenderme mucho, hay un montón de tipos de recursos más que podemos agregar. Les cuento rápidamente que son relacionar con texto, relacionar con imagen. Este relacionar con imagen sirve muchísimo para otras áreas, completar la frase. Encuentra palabras, ¿sí? Este voy a mostrar. Entonces, encuentra palabras es como hacer una sopa de letras, ¿sí? Entonces, lo que le puedo pedir es encuentra las palabras relacionadas a la función cuadrática. Entonces, ¿cómo yo voy cargando? Porque lo que va a hacer Tommy es que me va a generar la sopa de letras automáticamente. Lo que tengo que hacer yo es cargar aquí las palabras. Tengan en cuenta que por más que lleve tilde la palabra, entonces yo voy a cargar con la tilde, pero al final la sopa de letras va a estar todo en mayúscula y sin tildes. Entonces, por ejemplo, voy a poner vértice y con un enter yo ya estoy diciendo que esa es una palabra que quiero que aparezca en mi sopa de letras. Raíces, enter y ya me va apareciendo. Vamos a poner parábola, por ejemplo. Eje. Es muy importante una cosa, que nosotros tiene que ser una sola palabra. Por ejemplo, un elemento que yo quiero poner ahí es eje de simetría. No puedo poner eje de simetría, tiene que ser una sola palabra, ¿sí? Bien. Entonces, yo coloco aquí todas las preguntas. Voy a mirar un ratito el chat porque veo que están escribiendo y quiero saber si hay preguntas al respecto. Así que voy a fijarme un segundo. Ya. Bueno, seguimos. Entonces, como les iba diciendo, aquí lo que colocamos es el enunciado de la sopa de letras, las palabras que tiene que tener esa sopa de letras. Sí es muy importante aquí que no coloquen demasiadas palabras. Y si van a hacer una sopa de letras, les recomiendo, ya por experiencia, que la coloquen al final. Porque si están haciendo en modo repaso, van a tener que completar sí o sí la sopa de letras o no les va a dejar pasar a la siguiente actividad, digamos. Así que yo siempre la coloco final, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a ponerle, por ejemplo, 60 segundos. ¿Sí? Y seleccionamos guardar. Y ahí ya voy a ver cómo se generó mi sopa de letras. Voy a bajar un poquito. Y se generó así. Acá está eje, raíces, vértice y parábola. Si no me gusta cómo está y quisiera cambiar esto,
En realidad yo puedo ir a la opción editar y cambiar el orden de las palabras, o sea, el orden en el que yo cargué mis palabras y se va generando otra sopa de letras y reubica, digamos, las palabras, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto ya da como muestra y fíjense si es que vamos aquí a nuestro cohetito, ya tenemos los 10 puntos porque ya tenemos 4 preguntas como mínimo, podemos colocar todas las preguntas que querramos y sí les recomiendo que no sea en realidad demasiado extenso. Todo depende de la finalidad que le estoy dando a la clase. Si es una clase de repaso, podría tener solamente preguntas y no video y no imágenes. Y si va a ser una clase guiada o vamos a hacerlo en modo sincrónico, ahí sí sería importante que tengamos un video, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar yo en terminar. Ahí ya está creada mi clase, ¿sí? Entonces tengo varias opciones. Voy a volver yo aquí a mis clases para que vean cómo ya quedó. Dentro de mis clases, funciones cuadráticas, representación gráfica, ¿sí? Entonces yo tengo la opción de agregar si quiero a una colección, editar o eliminar esa clase. Voy a ingresar haciendo clic sobre ella. Y entonces me gustaría que participar, o sea, me gustaría mostrarles cómo sería el modo presentar, ¿verdad? Aquí con los que estamos en la llamada. Entonces voy a seleccionar aquí, presentar, y voy a poner que sea en modo competencia, y voy a poner que que las respuestas estén en forma aleatoria, ¿sí? Y selecciono entonces continuar. Bien, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y vamos a hacer una evaluación en tiempo real. Yo voy a copiar este enlace y les voy a enviar a nuestro chat, ¿sí? De lo contrario, pueden ingresar a play.tomi.digital desde sus celulares y en código cargar 1761. Con este enlace que yo les voy a pasar ahora les paso. Entonces, en realidad van a ingresar directamente y les va a pedir, lo que les va a pedir es un ratito, va a ser simplemente que carguen ya sus nombres. Ahí acabo de enviar. Ahí acabo de enviar entonces en el chat, ¿sí? Entonces vamos a esperar un ratito a ver si pueden, por lo menos unos, pueden ingresar para poder mostrar cómo sería esto. Como les digo, de lo contrario, van a ingresar a play.tomi.digital. Acá veo que ya tengo un estudiante. Está Francisco, está Mar. Vamos a hacer una prueba, por lo menos con 5 estudiantes, para que vean cómo sería utilizar la plataforma Tomi para hacer evaluación en tiempo real o evaluaciones sincrónicas. Ya está Ana, Celia, Elena. Vamos a esperar un ratito más para ver quién más se une y ya arrancamos. Tenemos 6 estudiantes entonces. 5, alguien salió de vuelta, ya tengo 7. Está Ana, Brida, Celia, Elena, Francisco, Graciela y Ever. Bueno, vamos a hacer una prueba entonces con estos estudiantes que están ahora. Entonces, ¿cómo sería y ustedes irían viendo esto aquí en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo sería presentar? Y quiero que tengan en cuenta una cosa. La que va a tener el control total voy a ser yo. En el caso que ustedes usen esto con sus alumnos, entonces, ¿qué va a pasar? Si el alumno ingresó desde la computadora o desde el celular, solamente van a mirar y ustedes son los que van a ir llevando el control de la clase, digamos. Bueno, tenemos 9 estudiantes, así que iniciamos. 10 estudiantes. Iniciamos con los 10 profes. Bueno, ahí ya le di iniciar clase. Entonces se supone que en pantalla deberían ustedes de estar viendo el video. Que yo puedo en realidad darle play acá, o ustedes también pueden darle play. En este momento vamos a pasar al siguiente. Le doy yo siguiente. Y entonces ustedes están viendo todo lo que se refiere al resumen de fórmulas. El alumno no puede adelantarse ni retroceder. El profesor maneja todo esto. Así que entonces acá lo que haríamos sería el repaso, ¿verdad? Yo les cuento cuáles eran las características, las fórmulas, etcétera, etcétera. Y yo, profesor, otra vez voy a clicar en siguiente. Y ahí va a aparecer la primera pregunta. ¿Se acuerdan de lo que marqué? Vamos a ver si estaban atentos. Entonces dice, la función, así aparece, x cuadrado menos 5x más 6, corta el eje ordenado en el punto y tienen que marcar. Yo acá veo quiénes ya respondieron. 5 de 10, 6 de 10, 7,
8 de 10 ya respondieron, 9 de 10 ya respondieron, y ahí terminó. Entonces, algo muy importante, profe, fíjense que yo manejo la clase, y yo le puse un tiempo a esto, ¿verdad? Pero si antes de que finalice el tiempo ya se responden todas las preguntas, directamente ya tengo la posibilidad de pasar a la siguiente, ¿sí? Puedo ver acá que 8 personas marcaron la opción correcta y, no, perdón, 10% nomás aceptó. Una persona marcó correctamente y el resto no. Bueno, entonces pasamos al siguiente. El siguiente es una imagen, entonces ahí yo hablo del discriminante, recordamos qué pasa cuando es cero, cuando es negativo, positivo, etcétera. Una lección, pasamos otra vez al siguiente y ahí sí ya aparece la segunda pregunta, que es una pregunta de múltiple respuesta. Acá quiere decir que tienen que marcar más de una. En este caso las respuestas correctas eran corta al eje ordenada en el punto 04 y no corta al eje X. 5, 6, 7 ya están respondiendo. 8, 9. Falta una persona, entonces sigue el tiempo. Ahora sigue corriendo el tiempo. Vamos a ver quién falta responder. Vayan respondiendo. Ahí está. Entonces ahí ya se terminó. No el tiempo, sino que terminaron de responder. Y aquí yo entonces puedo mirar y veo que el 60% de los estudiantes marcó la opción correcta. Incluso puedo hacer aquí una retroalimentación antes de pasar. Yo les digo a los chicos, bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a suponer que muchos alumnos se equivocaron acá. Entonces yo acá mismo puedo hacer una retroalimentación, ¿verdad? Y decirles, hablar con ellos. Fíjense, ustedes están viendo mi pantalla, que acá vemos que no corta el eje X y que vemos también que tiene, cuando ocurre eso, el discriminante quiere decir que es negativo y las raíces no son reales o no tiene raíces reales. Entonces, todas esas acotaciones yo puedo ir haciendo acá. ¿Por qué? Porque yo manejo la clase, ¿sí? Entonces, fíjense, estoy usando mi tableta Wacom para hacer estas anotaciones. Bien, ahí está. Entonces, ahora sí vamos a pasar entonces al siguiente. Siguiente. Ordena de menor a mayor atendiendo al discriminante. Ahí está. Ahora sí, bueno, entonces el primero sería no se intersecta con el eje X, ya le voy a soplar nomás la respuesta porque estamos probando, ¿verdad? Esto estaría en primer lugar, en segundo y en tercero. Ese tiene que ser el orden. Entonces acá veo cuántos ya están respondiendo. 5 ya respondieron y acá veo que estoy en la pregunta número 6 de 7 preguntas. 8, faltan 2 personas, tienen que responder. 9 ya respondieron. Para ordenar, ¿qué hago? Arrastro, ¿verdad? Voy arrastrando con el dedo, por ejemplo, ¿sí? Falta una persona nomás que responda. Mientras tanto, leo un ratito el chat, porque creo que alguien escribió. Bien, bueno, ahí está. Entonces, fíjense, tenemos entonces que el 50% respondió correctamente, ¿sí? Y pasamos a la última, esta ya es la última actividad. Dice, encuentra las palabras relacionadas. Esto es lo que siempre cuesta, así que les recomiendo que pongan al final, porque aquí hasta que todos no terminen, por lo menos si están en el modo ensayo, ¿verdad? En el modo repaso. En este caso sí yo le puse un tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar las palabras vértice, raíces. Vamos a ver si van encontrando. Eje y parábola. No sé si tienen la mismísima sopa de letras, pero acá veo que está parábola. Acá veo que está eje. Todavía nadie respondió. Parece que está complicada la sopa de letras. Por eso les recomiendo que pongan siempre al final, ¿verdad? Tres personas ya respondieron. Yo todavía no estoy encontrando vértice. Eso que yo hice la actividad. Ahí donde vos estás, empieza la B corta y hacia arriba. Ay, mira, tampoco. Ya pasé, ¿viste? O sea, la sopa a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo esta sopa de letras. Entonces, a ver, ahí está, el 30%. Y acabó el tiempo, porque en este caso era de competencia, ¿eh? Entonces,
si es que van a usar sopa de letras, tienen que poner que sea de competencia. De lo contrario, muchísimo tiempo toma, ¿verdad? Bien, entonces ahí terminó. Y yo, profesor, otra vez, tengo la opción A. Una cosa, al finalizar la clase les voy a pedir que califiquen la clase. Si les gustó o si no les gustó. Entonces yo le voy a terminar clase ahora y a ustedes les va a aparecer ahí la opción de calificar. Y acá veo que están calificando la clase. Entonces, ahí están calificando la clase. Al 50% le gustó. Y aquí, ¿qué me aparece? Me aparece el podio, los primeros 3 lugares. Mar, estás en primer lugar. Tienen que silenciar sus micrófonos, por favor. O Marcelo, si le puedes silenciar. Bueno, entonces acá tenemos... Vamos a mirar quién... Ahí, Marcelo. Marcelo, ¿será que puedes silenciarle a los participantes? Bueno, entonces acá tenemos el podio, ¿verdad? En primer lugar está Mar, 100%. Y en... Ahí creo que se me activó el micrófono porque a mí también me silenciaron. Bueno, entonces repito, acá está el podio, los primeros 3 lugares, ¿verdad? Hay un empate en el segundo y el tercer lugar. Y acá tengo el resto, ¿verdad? Esto es para usar a modo de gamificación, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es muy importante. Ahora vamos a ir a la parte de informe. Fíjense, acá yo puedo ver el ranking, por ejemplo, y puedo ver las preguntas con más aciertos, la que tuvo más equivocaciones. Así que puedo hacer toda una retroalimentación con mis alumnos. Vamos a hacer todo, o sea, nos sirve muchísimo para hacer metacognición también con los chicos, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Yo puedo seleccionar aquí, ver informe o salir. Si yo selecciono salir porque no tengo tiempo en ese momento de ver el informe, ¿sí? Yo vuelvo aquí a clases, vuelvo aquí, atrás, y aquí en mi pestañita de informes va a estar justamente esta clase que está finalizada y yo podría ingresar a mirar el informe de la clase, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer con este informe? Fíjense, me puede filtrar por estudiante o por preguntas. En este caso, si voy, por ejemplo, por preguntas, yo puedo ir analizando cuáles son las preguntas con más equivocaciones y retroalimentar. Y algo genial es que yo puedo descargar el resumen, atención, de la clase en general o por estudiante. Si yo selecciono la segunda opción, que es descargar por estudiante, yo voy a tener prácticamente un examen en digital de cada estudiante. Ese examen, ya no vamos a mostrar porque nos estamos cortos de tiempo, pero ese examen yo puedo corregirlo con mi tableta Wacom y enviarlo, es decir, puedo corregir digitalmente el examen, o directamente puedo descargar el resumen en una planilla Excel. Eso sí les voy a mostrar porque es más rápido. Y luego esa planilla Excel yo ya la modifico, ¿verdad? Fíjense que esto me genera, o sea, el resultado está en porcentaje. Entonces yo lo que hago es, de acuerdo a la cantidad, acá está. Entonces me muestra un resumen de todos, de cada uno de los alumnos que estuvieron. Cada uno de los alumnos que estuvieron en la clase. No me dejó abrir. Esperen un ratito, voy a ver qué pasó. Creo que es esta. Ahí está. Resumen de preguntas, ¿sí? Esta era otra clase que estuve probando hace rato. Esperen que vamos a ver. Un segundito. Voy a probar otra vez. Descargar. Ahí está descargando. Guardar. Y acá debería de mostrar. Vamos a ver si me deja abrir el archivo. Ahí está. Entonces, este es el resumen. Fíjense, está Mar, Francisco, Brida, Andrea, etcétera, etcétera. Y acá está el número de respuestas correctas. Así que si yo necesito solamente estas 2 casillas, yo copio y llevo a mi planilla original y ya tengo un nuevo instrumento de evaluación para mis alumnos, ¿sí? Entonces, esto podemos utilizar nosotros para tomar decisiones, para ver qué necesitamos retroalimentar más, etcétera, etcétera. La clase digital, un puente entre la educación y la tecnología. Desarrollo, comercialización e implementación de soluciones tecnoeducativas. Pizarras digitales, laboratorios digitales, robótica, pantallas interactivas, software, plataformas, bibliotecas y todo lo necesario para la transformación de la educación. La clase digital Argentina-Paraguay.